Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, agradecer primero a los que tuvieron el tiempo para ver el video anterior, que fue como un primer trabajo, no sé, llamémoslo así, o una primera opinión al respecto de lo que estamos viviendo en Colombia. Para este segundo momento vamos a hablar un poco sobre lo que se dio en las elecciones y del por qué se está dando este rechazo hacia los partidos tradicionales. Bien, entonces, primero que todo, en Colombia ha habido dos partidos políticos que han sido supremos, liberales y conservadores. ¿La diferencia cuál ha sido? Pues que el Partido Conservador en su etapa inicial eran aquellos que continuaban con las políticas de la corona española, obviamente bajo la batuta de la Iglesia Católica y lo que dijera el Papa y sí, los preceptos religiosos del momento. También, obviamente, una tendencia económica esclavista, de explotación, de expropiación, por ejemplo. El Partido Conservador expropió comunidades indígenas, campesinos de sus territorios. Eso originó movimientos guerrilleros. ¿Ya? En el caso del Partido Liberal, el Partido Liberal ha intentado o inició como una iniciativa del conocimiento ilustrado francés, entonces vamos a meterlo, vamos a hablar de los derechos, vamos a hablar de la educación, del conocimiento científico, que en su momento tal vez pudo haber sido bueno, ¿no? Pudo haber sido bueno. El problema es que con el tiempo tanto liberales como conservadores se corrompen. El liberalismo se murió con Carlos Galán, ¿sí? El primer golpe del liberalismo fue la muerte de Gaitán y con él prácticamente se terminan de sepultar las bases del liberalismo, pero con la muerte de Galán se acaba el liberalismo. Y en el caso del Partido Conservador hay una mutación, ¿sí? ¿La mutación cuál es? El centro democrático. Entonces el centro democrático encarna lo peor de la clase política colombiana, al igual que lo peor de la clase civil colombiana, de los ciudadanos. Sí, cualquier persona que le guste la violencia, cualquier persona que le guste la corrupción, que le guste el abuso policial, cualquier persona que esté de acuerdo con el paramilitarismo, cualquier persona que conciba en su cabeza que la solución a los problemas se da es por la violencia y no por el diálogo, esa es una persona enfocada a ser militante del centro democrático. El centro democrático no apoya la educación, no apoya al campesino, ataca al sector agrario, ataca al sector laboral. Sí, fue bacano lo que se dio en las elecciones, sí, que muchas personas le dieron la espalda a la propuesta ortodoxa del centro democrático. Bueno, bien, sí, pero miren que de todas maneras el alcalde de Bello tiene brazalete de seguridad del IMPEC y es del centro democrático también. O tiene sus nexos con el centro democrático, es de ese alineamiento. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza eso! Que su alcalde tenga brazalete del IMPEC. Mire, por ejemplo, otro contraste extraño. El único departamento de Colombia donde sí funcionaron las encuestas fue en Barranquilla. O sea, las encuestas acá en Bogotá daban por alcalde a Galán. ¡Qué grosería! Incluso habían algunos que hablaban de Santiago Uribe como próximo alcalde de Bogotá. Imagínense esa barbaridad. Un tipo inútil, absolutamente inútil, misógeno, que como familiar de Uribe Noguera, la persona que violó y asesinó a Juliana Zamboni. Entonces es increíble ver que estos sean candidatos a las alcaldías. Y se repitió, o sea, se repitió en estas elecciones que muchos de los candidatos a las alcaldías tienen procesos por corrupción, tienen procesos por parapolítica, tienen procesos por narcotráfico. Y ahí estaban de candidatos. Mire quién ganó la gobernación en Santander. Los manes que tienen el mayor vínculo comprobado con el paramilitarismo. ¿Acaso no veníamos de saber de hornos crematorios en Cúcuta? ¿Acaso no veníamos de ver, o de ver pues, las investigaciones que se han empezado a dar?
o los resultados de las investigaciones que se han empezado a dar con respecto a los falsos positivos, el impacto del paramilitarismo con la política y gana en Santander, tierra de comuneros, tierra de revolución, la tierra de la UIS, del pensamiento crítico, no puede ser posible. No puede ser posible. Y en Bogotá gana Clara. Y Clara es, yo la veo como una politiquera neoliberal. Ella es neoliberal. Yo no la veo ni de izquierda ni de centro izquierda, nada, es pendejadas. Ella es neoliberal. Para las personas que no saben qué es eso del neoliberalismo, es hacer de sus derechos un servicio. Eso es el neoliberalismo. O sea, el liberalismo habla de los derechos y cómo el Estado debe tener instituciones que garanticen esos derechos. Pero el neoliberalismo dice, si el Estado puede crear instituciones que garanticen esos derechos, ¿por qué no cobramos platica? ¿Por qué no le sacamos platica a esos derechos? Entonces, por eso acá en Colombia, la educación ya no es un derecho, es un servicio. La educación no es un derecho, es un servicio. La alimentación es un servicio, no es un derecho. Por eso su educación, su alimentación, su vida, depende de cuánto tenga usted para pagar por ella. Ese es el sistema económico en el que Colombia está en este momento. Ese es el sistema económico que defiende el centro democrático y todo cambio radical el partido de la U. Obviamente el peor karma que hubiera tenido Colombia después de Duque hubiera sido también como alcalde, como presidente Lleras, hubiera sido fatal. En todo caso, esas tendencias capitalistas al extremo son las que tienen a Colombia sometida en un momento de pobreza tremendo. El Centro Democrático ha atacado la posibilidad laboral con los estudiantes, con los jóvenes. A un joven, a un estudiante del SENA. Muchachos, piénselo, piénselo. Usted como practicante del SENA, usted como estudiante del SENA, ¿es que usted paga la mitad de un pasaje? ¿Es que usted le cobran la mitad de un almuerzo? No, parce, a usted le toca pagar todo. Entonces, ¿usted por qué gana medio salario? ¿Por qué? ¿Por qué las empresas tienen que darle un porcentaje del salario a un practicante del SENA? ¿Acaso el practicante del SENA no está llevando a cabo a práctica unos conocimientos adquiridos ya? ¿No debe al menos el reconocimiento de un salario mínimo? Pero eso agradezcaselo a Uribe. También agradezcaselo a Uribe. Entonces, cortan las prestaciones. Mire el sistema de salud tan terrible que tenemos. Mire el sistema pensional. Cada vez quieren aumentar más la edad. Aumentar las semanas de cotización. Aumentar el costo de cotización. Todas esas son políticas que atentan contra el trabajador. Ahora, ¿cómo es posible que salen del país, en el caso de Duque, sale hablando del país, del medio ambiente, de la naturaleza y todo esto, y aprueba la masacre de ballenas? Vamos a matar ballenas, vamos a vender por toneladas. ¡Qué chimba! Y entonces vamos y continúan las masacres de los indígenas y matan 5 indígenas en el Cauca, al día siguiente matan otro en la noche. ¿Dónde están las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es el ejército? ¿Cuáles son los héroes de la patria? Sí, bacano que cambiamos por lo menos las gobernaciones o los centros administrativos regionales cambiaron la dinámica, pero mientras toman posesión y mientras cambia un poco el paradigma, ¿qué? ¿Seguimos sometidos en la violencia? ¿Seguimos sometidos en lo mismo de siempre? Vamos para el lugar, vamos para el mismo momento en el que está pasando Chile. En Chile se mamaron, el sistema capitalista de Chile llegó al colapso. No hay con qué pagar un pasaje. Los sistemas de pensión extremadamente altos. El sistema de salud extremadamente costoso. La alimentación es costosa. Entonces, eso que han dicho algunas personas de que es que la izquierda, los países de izquierda están en el caos en Latinoamérica, eso es una mentira inmensa. Quien está llevando a la crisis Latinoamérica son los gobiernos capitalistas neoliberales que se han impuesto y se han mantenido en el poder con el respaldo de Estados Unidos.
Y son los mismos gobiernos que le han quitado plata, que le han quitado financiamiento a la educación para que jóvenes como ustedes, estudiantes o cualquier persona se pueda formar de forma crítica, que pueda opinar con razón, con argumentos, que pueda generar procesos de emprendimiento propios, de autogestión, sin tener que depender de tentáculos económicos extranjeros, multinacionales, desprendiéndonos de las políticas vampíricas del Fondo Monetario Internacional, que tienen sometido al pueblo latinoamericano en la pobreza absoluta. Entonces, no es cuestión de ser mamerto, no es cuestión de ser comunista ni socialista, eso es un cuarto ridículo. Los colombianos o los partidos que en algún momento quieren generar un cambio político en el país, llámese maíz, llámese polo democrático, llámese progresistas, decentes, que son partidos políticos pequeños, muchos de esos dirigentes de esos partidos políticos tienen una convicción social. Y personalmente yo no le veo el problema a que le dediquemos tiempo a la educación, al campesino, al desarrollo económico del agro, al desarrollo económico industrial propio, colombiano. Eso no es problema. Es más, un desarrollo industrial que sea sostenible y al mismo tiempo que sea amigable con el medio ambiente. Perfecto. Eso se puede hacer. Pero para poder hacerlo, hay que cambiar el paradigma de todo este sistema político que estamos teniendo. Y que es la continuidad de la pobreza, de la miseria, de la explotación, del esclavismo, que todo el tiempo ha estado en Colombia. Todo el tiempo, de la mano de los mismos de siempre, de la familia de los Santos, de los Turbay, de los Uribe, de los Galán. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Qué hacemos? Ya es hora de marchar, ya es hora de manifestarnos. Ya lo hicimos en las elecciones. Perfecto, muy bien. Se le dio la espalda a los partidos políticos convencionales. Ahora hay que manifestarse en las calles. Porque no podemos permitir que el gobierno siga manejando el Estado con corrientes del narcotráfico, con vertientes del paramilitarismo, con indiferencia, con apatía, con mentiras. Y para terminar, quiero dejar esto, que vean esto. Es la croniquilla de Contratación. Contratación es un pueblito que queda en Santander. Y es un sitio donde llevaban los enfermos de lepra, o un leprosario, o mal de Hansen. Hay otro que es en Agua de Dios. Este librito es muy interesante. No hay, la verdad, de estos libros los quemaron en la biblioteca. No, algo pasó, no se sabe qué pasaría y el tiraje lo quemaron. Pero hubo unos poquitos libros que sobrevivieron a ese incendio. En este libro narran unas barbaridades terribles y donde se puede evidenciar que no importa si es liberal o conservador, no importa si es policía o militar, no importa si es de la Iglesia Católica o representante del Estado, los intereses particulares son bizarros, pueden llevar a la gente a cometer cosas terribles. Lo que cuenta este señor, Álvaro Ruiz Arenas, que también fue un enfermo de lepra, que ni siquiera terminó la primaria y que fue capaz de hacer esta obra literaria tan tremenda, tan magna, tan real. Es una fotografía de cómo se fundó un pueblo a partir de la miseria, a partir de la indiferencia, a partir del oportunismo político, a partir de la explotación humana. El Partido Liberal y Conservador le deben al país. El Partido Liberal y Conservador tiene una deuda histórica con el colombiano. Y los partidos y el Centro Democrático, en este momento, están acabando con el país, están acabando con la juventud, están acabando con nuestros indígenas, con los campesinos. Hay que manifestarse, hay que manifestarse. Para la próxima vez vamos a tocar un tema muy importante, que son los medios de comunicación. Y vamos a ver cómo los medios de comunicación son los que tienen a Colombia en este problema, que mientras la gente la están matando en un lado,
Aquí estamos mirando Amparo Grisales, cómo se eriza cuando un idiota se sienta a hablar de música sin saber nada de música, pues, viendo realities o siguiendo de la cuerda a futbolistas que no sé ni cómo llamarlos, que lo único que hacen es propagandas institucionales y asistir a prostíbulos y pasar borrachos y hablar de estupideces que no saben. Ese es nuestro país. ¿Listo? Pero eso es por cuestión de los medios de comunicación. De ese tema hablaremos más adelante. Gracias para los que lo han visto, gracias para los que han visto este material. La idea no es adoctrinar ni salir a pelear. La idea es hablar con razón, observando. Analicemos las cosas. Nada nos cuesta. La buena. El profe lo ha dicho.